Cordial saludo, mi nombre es Lady Caterina Caicedo Trujillo. El día de hoy voy a hablarles sobre la auditoría de aseguramiento de la información en la actividad 2, presentado por el grupo número 8, Rosa Paola Gil, Ana Elena Valderrama y Lady Caterina Caicedo, que es mi nombre. El NRC es 58762, Auditoría de Aseguramiento 1. Auditoría de Aseguramiento de la Información. Bueno, la auditoría de aseguramiento de la información son los procesos, técnicas y herramientas que se usan para brindar una correcta revisión y análisis de la información que por medio de datos finales, organizados y oportunos se optimice la información de la misma. La introducción. Existen muchas disciplinas que permiten llevar a cabo un control muy estricto dentro de la contabilidad, por la cual la auditoría es tan antigua como la humanidad y tiene su origen en la práctica de la contabilidad, teniendo en cuenta el acelerado proceso evolutivo del mundo y que en el común de las personas existe una gran distorsión sobre el origen, evolución y conceptualización de la auditoría. En el desarrollo de la actividad es un intento de aproximar y sintetizar los fundamentos y estructuras generales de la auditoría, por lo cual se centra en la evolución de la auditoría como parte de un proceso que se inició en la rendición de cuentas, se desarrolló en la fiscalización y ahora se recontextualiza en el aseguramiento. Esto quiere decir que la auditoría y el aseguramiento de la información consiste en la aplicación de procedimientos que le permiten al auditor concluir y asegurar a los usuarios mediante la emisión de informes que la información y los procesos utilizados en las compañías son confiables, útiles, eficaces, eficientes y creíbles, que permitiéndole la toma de decisiones oportunas y acertadas. Origen de la auditoría. En el siglo XVII, la función de la auditoría era muy sencilla, dado que su labor consistía generalmente en oír y no existían registros de los trabajos realizados, ya que para el siglo XIX las funciones principales de la auditoría estaban encaminadas a la prevención, divulgación y castigo del fraude y del engaño, puesto que su enfoque era puramente negativo y empírico, pero no existía ninguna actitud, guía normativa ni disciplina profesional de la que se regula. Eso quiere decir que su origen parte de la escuela latina, ya que la auditoría realiza la revisión apoyada en procedimientos de oír, escuchar, lo que se conlleva a la elaboración de un informe, dictamen, certificación o sentencia. Origen de la auditoría. Antecedentes. Surge con el advenimiento de la actividad comercial y la incapacidad de intervenir en los procesos tanto productivos como comerciales de una empresa. El auditor era considerado como un revisor de cuentas. En el siglo XV, las etapas de prehistoria. Países europeos comenzaron a crear el denominado Tribunal Mayor de Cuentas, cuya función específica era de revisar las cuentas que presentaran los reyes o monarquías gobernantes. Etapas de la Edad Media. Autoridad religiosa, Tribunal del Santo Oficio, reforma de la ley por Benito Juárez. Época de la colonia. En esta etapa los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su deísmo al virrey Iglesia, y para su control estaban los auditores, quienes eran los encargados de emitir los reportes y los que no cumplían con el pago al diezmo. Etapa de la Edad Industria. La etapa de la Edad Industria a lo largo de la historia, al título tal y como ahora lo conocemos en la auditora, apareció en las finales del siglo XIX en Inglaterra durante el reino Eduardo I. En 1933 a 1934, que era la segunda etapa, se solicita mucha información de que no es interés directo de los contadores públicos certificados de los decretos sobre los valores de 1933 y 1934, que requieren estados financieros acompañados de la opinión de un contador público independiente como parte de declaración de registros e informes subsecuentes. Evolución de la auditoría en el ámbito internacional. Este fenómeno comercial surgió tanto en Europa como en los Estados Unidos, por lo que los gobiernos de dichos países empezaron a
instaurar disposiciones o regulaciones que estaban mediadas en relación de los estados financieros de las empresas. Auditoría anglosajona. Según la auditoría de los estados financieros como fuerza independiente, una abundante literatura técnica, la auditoría anglosajona se encuentra basada en tres hipótesis fundamentales: teoría de la agencia, teoría de la información y teoría de los seguros. Escuelas latinas y anglosajonas de la auditoría. En Europa se han desarrollado dos escuelas principales de auditoría. La escuela latina se centra en la auditoría de legalidad y cumplimiento, en la importancia de la ética y la independencia del auditor. Es el enfoque latino que se extiende como una forma de control, típicamente auditoría en la época de la Edad Media, hasta que con el paso del tiempo fue acogiendo otras formas de control que le permitían la adopción de un enfoque integral con los objetivos de interés público. La escuela anglosajona, por otro lado, se centra en la auditoría financiera y se basa en el concepto de materialidad para determinar la importancia de los errores y omisiones de los estados financieros. Eso quiere decir que se origina en el siglo XVIII a inicios de la Revolución Industrial. Se basa en una práctica limitada con enfoque a examinar, verificar y comprobar. En la actualidad, esas dos escuelas no son mutuamente excluyentes y los auditores suelen aplicar elementos ambas en su trabajo. Gracias. Continúa mi compañera. Mi nombre es Rosa Paola Gil y las diferencias entre las escuelas latinas y anglosajonas. Las latinas tienen como finalidad el interés público, es decir, generar bienestar social. El control se hace mediante la revisoría fiscal. Es una escuela de investigación de epistemología. Es protectora de los intereses estatales, es decir, de lo público. La producción de información en este proceso de construcción, pues busca una adaptación al contexto social y ambiental y se soporta en el Código de Comercio elaborado para los valores culturales distintos. En las anglosajonas tiene como finalidad el interés privado, es decir, su fin es generar riquezas a particulares, es decir, a las empresas privadas. El control se hace mediante las normas de auditoría externa. La escuela de investigación pragmática y empírica surge de un proyecto de opinión entre las empresas, pues es decir, de su mismo gremio, o sea, es decir, las privadas, y la producción de información radica en los estados financieros y se soportan los llamados principios de la contabilidad y generalmente aceptados. ¿Qué es el aseguramiento de la información y auditoría? El aseguramiento de la información es el proceso por el cual se evalúa y se mejora la calidad de la información, proporcionando una garantía razonable de su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, que con la Ley 1314 del 2009, en su artículo 2 se incluye el término aseguramiento en su ámbito de aplicación. Cabe señalar que cada término de aseguramiento se define como certidumbre, certeza, confianza, aplomo y seguridad. Algo así como es un trabajo de auditoría de aseguramiento que consiste en la aplicación de los procedimientos que permitan al auditor concluir y asegurar a los usuarios mediante la emisión de informes que la información y los procesos utilizados en la compañía sean confiables, útiles, eficaces, eficientes y creíbles.
La importancia del aseguramiento de la información en la auditoría. Las normas de aseguramiento de la información son necesarias para la auditoría ya que mejoran la calidad de los informes y al dar una opinión basada en las normas que cumplen con los requisitos internacionales. Por consiguiente, tiene mayor respaldo y confianza de los directivos y usuarios de la información financiera en el momento de la toma de decisiones, dado que esas se encuentran soportadas con evidencia suficiente y material que garantiza que los estados financieros se encuentran libres de error e incorrecciones materiales. Es decir, que nosotros damos fe pública, es la garantía como tal que genera que tengamos una buena auditoría y que generemos una buena auditoría y que por consiguiente sea eficaz, eficiente y confiable. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Ana Elena Valderrama Cuellar y sigo con los tipos de auditoría. Existen dos tipos de auditoría, la auditoría interna y la auditoría externa. Dentro de la auditoría interna se encuentra auditoría forense, auditoría administrativa, auditoría financiera, auditoría de calidad y auditoría de sistemas. Y dentro de la auditoría externa se encuentra auditoría de segunda parte y auditoría de tercera parte. La auditoría interna es un procedimiento independiente realizado por la propia empresa, con el objetivo de verificar que las actividades ejecutadas en la organización se hagan de la forma correcta. Y la auditoría externa no tiene vínculo con la organización auditada y es realizada por profesionales externos. Características propias del contador auditor en el marco empresarial. Los auditores juegan un papel muy importante dentro de la gestión de riesgos, ya que son ellos quienes identifican si la gestión se está llevando a cabo correctamente, si los controles son efectivos y si están cumpliendo con la norma exigida. Un buen auditor se caracteriza por la competencia, capacidades y objetividad del experto. El auditor debe evaluar si el experto tiene la capacidad, competencia, objetividad para el desarrollo del trabajo y cumplir con los propósitos del auditor. Los auditores juegan un papel muy importante dentro de una organización, ya que ellos son los ojos del gerente o dueño de la empresa, el cual descarga toda su confianza en él y espera que el auditor ayude con el buen funcionamiento de las actividades de la organización. Conclusiones. Una auditoría se encarga de verificar que la información financiera de una empresa cumpla con las políticas y procedimientos contables generalmente aceptados. Verificar, asesorar, autorizar, evaluar y comunicar son las funciones principales que se deben realizar los auditores. Los elementos indispensables para la realización de auditorías son independientes operacional, políticas y procedimientos, marco de controles, estructura de informes, procesos y de corrección. Una auditoría realizada correctamente debe ser analítica, sistemática y crítica. Reflexiones. La auditoría y el aseguramiento de la información nos permiten, mediante la recolección de evidencias, determinar la confiabilidad y calidad de la ejecución de las actividades realizadas. Entre los criterios de auditoría, requisitos, políticas y procedimientos establecidos en la organización para la toma de decisiones. La auditoría nos permite inspeccionar desde cualquier punto de vista los procesos tanto internos como externos de la entidad. La auditoría es uno de los mejores procesos que una organización puede implementar, ya que a través de los resultados de una auditoría las empresas pueden implementar estrategias y medidas para lograr un mejor control del financiamiento y de gestión. Muchas gracias.